Hola, bienvenido a Historia Sagrada de Venezuela, el canal donde podrás encontrar historias interesantes y fascinantes sobre la historia de Venezuela, oraciones y su relación con la espiritualidad. Si te apasiona la historia y el saber más sobre Venezuela, entonces este canal es para ti. Hoy te presentaremos la historia de Cacique Paramaconi. El nombre de este valiente tiene como significado caimán pequeño. Los españoles lo llamaban el cacique caballero. Por su sagacidad, fuerza y habilidad, también era de buenos modales, cortés y de buen trato. Cacique de los indios taramainas, llamados también toromainas, que habitaban en la zona norcentral de Venezuela. Su origen cumanagoto lo sitúa en la raza caribe. Tribu que tiene como norma asignar pruebas duras para poder elegir a su cacique. Paramaconi, aliado con Guaycaipuro, fue uno de los jefes de la sublevación general de indígenas de esa zona que estalló a mediados de 1561. Mientras Guaycaipuro atacaba las minas de la región de los Teques, en donde murieron todos los españoles, incluyendo los hijos de Rodríguez Suárez, Paramaconi también arrasó con sus guerreros la villa San Francisco, levantada por Rodríguez, en el mismo lugar donde Losada fundará a Caracas 6 años más tarde. Cuando ya tenía ganada la batalla, ocurrió que una estampida de ganado destrozó a sus bravos toromainas y se vio obligado a retirarse. Después, Paramaconi atacó más tarde, unido a la coalición de caciques, el sitio del Collado, hoy Caraballeda, en donde vencieron a Fajardo y este se retiró a Margarita con sus hombres. En 1567 llegó Diego de Losada y realizó la fundación de Caracas. Paramaconi y otro indígena de nombre Toconay se enfrentaron en un encuentro personal con Juan Rodríguez Suárez y Juan Jorge Quiñones, logrando herir a Suárez. El compañero de Paramaconi resultó muerto, pero el cacique se salvó escondiéndose en el monte. Tomó parte con otros caciques en el asalto a la villa del Collado, obligando a Fajardo y a sus gentes a retirarse del litoral y regresar a su isla. Hacia 1568, Paramaconi y sus hombres ayudaron a Guaycaipuro para atacar la ciudad de Caracas, pero la operación fracasó. Paramaconi y los suyos fueron atacados por Losada y su gente. A comienzos de la década de 1570, Garci González de Silva asaltó de noche el bohío del cacique. El cacique se dedicó a salvar a las mujeres en este descuido, recibió un sablazo por la espalda, pero el guerrero no dio muestras de dolor y arremetió contra el enemigo. Soltó su macana y se entabló una lucha cuerpo a cuerpo. La lucha seguía, pero el español quería acabar con el indio y le infringió una nueva herida en el hombro izquierdo. Cayó en el precipicio, y el español creyó que el indígena había muerto. Paramaconi se recuperó de sus heridas y meses más tarde se sometió a los españoles y mantuvo estrecha amistad con Garci González de Silva, olvidando todo lo ocurrido. Era el año 1572. Paramaconi puede ser considerado el indio de la pacificación. Cuando se decidió exterminar al cacique, lo atacaron de noche en su caney. Paramaconi en la lucha fue herido en batalla, sin embargo su buena actitud ante las cosas lo pusieron en buena mano con González el español, que emprendió el ataque y llegaron a un acuerdo donde le mandan a curar las heridas y, a partir de ese momento hubo paz entre ambos hombres. Es por este motivo que Paramaconi se considera el indio de la paz, sin dejar atrás su valentía y grandes hazañas como guerrero libertador de su pueblo. Si quiere más relato o oraciones, no te olvide de darle a la campanita y darle like. Gratitud a nuestro diseñador Radim J64. Coméntanos sobre qué relato o oraciones te gustaría escuchar.